Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Esta noche les agradecemos que estén con nosotros en esta tercera edición de este círculo de lectura, Rendirse para triunfar, la alegría de vivir, en donde primero que nada les agradecemos que estén siguiendo la transmisión para poder platicar de estos temas que son importante hablar de ellos de frente y sobre todo con nuestro anfitrión experto Omar Cervantes Rodríguez, que está con nosotros y a quien le damos la cordial bienvenida como todos los jueves a esta hora. Omar. Gracias, Magda, buenas noches a todos, amigas, amigos de Facebook, Instagram. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este tercer episodio ya de manera consecutiva. Gracias, Magda. Gracias por aceptar participar en este proyecto con todo lo que implica el rendirse para triunfar. Que antes de iniciar, permíteme hacer un paréntesis, siempre lo dijimos, rendirse para triunfar es el título de un libro, sí, efectivamente, pero es un proyecto de llevar este mensaje a diversos auditorios. Así que antes de empezar yo te quiero dar las gracias y comentar con nuestros ciber auditorio que ayer tuvimos una maravillosa plática en la Universidad Única aquí en Monterrey, que es la Universidad de Comunicación Avanzada, y tuvimos oportunidad de presentar el proyecto y hablar con estudiantes de comunicación. Magda fue la que hizo el contacto y de alguna forma gracias, Magda, fue todo un éxito y sin ti esto no hubiera sido posible. Perdón, tenía un problema acá técnico. Muy interesante ayer, efectivamente, qué bueno que lo mencionas, porque vimos una audiencia de muchachos que están estudiando y que van a ser precisamente quienes se responsabilicen de la comunicación en estos temas, Omar. Porque como lo hemos hablado en episodios anteriores, es importante hablar de esto, hablar de la vida, principalmente de las cosas que pasan en la vida y cómo cuando todo parece oscuro, cuando todo parece que está en tinieblas, hay posibilidad de salir a la luz. Lo hemos platicado. Y tú comentabas ayer con los muchachos que ellos serían los responsables en algún momento de traerlo como parte de la agenda informativa, acercarse precisamente a los procesos de comunicación para tener en cuenta que es una responsabilidad social. Eso también, ¿no? Sin duda. Ayer dije una frase de la que estoy convencido. Yo, ustedes lo saben, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, igual que Magda. Yo me especialicé en un posgrado de adicciones. Tengo mi cédula profesional para ejercer como especialista en adicciones, pero sigo siendo un comunicador. Y entonces yo les decía ayer a los muchachos, los comunicadores debemos de ser agentes de cambio social que, independientemente donde estemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los corporativos, en las empresas, en el sector público, como comunicadores debemos tener esa sensibilidad de poner en la agenda pública, como dices, estos temas de los que estamos hablando aquí. Por eso este proyecto del Club de Lectura, que es media hora de comentar para los que nos están haciendo el favor de leer este nuevo texto y esta propuesta y abrir la reflexión pública. En realidad lo que queremos es abrir la reflexión pública, como lo hicimos ayer en Única, como lo hemos hecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como esperamos pronto estar en otros auditorios. Ya nos escribieron de Puebla para que quizá el próximo año podamos ir a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En fin, así que gracias, Magda, tú eres un pilar importante en la promoción de esto. No. Pero bueno. Y gracias a Única también por la oportunidad de estar en esa audiencia. A nuestros amigos Jorge Delfín y Jorge Pirch, saludos, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, como en su momento lo hizo también el rector Santos Guzmán en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, felices, pero
¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos de una vez a lo que estamos y bueno, solamente repasar un poco de lo que vimos en el episodio anterior. El recorrido de las tinieblas a la luz, esta forma de salir adelante de en un proceso difícil que en muchas ocasiones los seres humanos nos encontramos, desde problemas muy, muy, muy profundos hasta problemas cotidianos, como debemos de no dejar de ver la posibilidad de caminar hacia adelante y salir. Y por otra parte nos explicabas en el episodio anterior el título del libro, Rendirse para triunfar, que rendirse no significa claudicar como lo tenemos programado desde las primeras etapas de vida. No significa claudicar, sino más bien significa aceptar. En medio, insisto, de estos procesos que pueden ser desde lo más profundo hasta pues, las cosas cotidianas. Sí, y también hablamos la semana pasada, si te acuerdas, ahorita que hacías este resumen, de qué es rendirse. Y hablábamos del concepto tradicional de lo que es rendirse, cómo lo definen los diccionarios, cómo lo define la Real Academia de la Lengua, para ir evolucionando. La semana pasada hablamos del concepto tradicional de rendirse, que tiene que ver con perder. Pero después pasamos al capítulo 3, que es un nuevo modelo de éxito, y que hablamos de esta propuesta de Deepak Chopra, de las 7 leyes espirituales del éxito, donde el éxito ya no tiene que ver con el logro de bienes materiales, con la consecución de metas tangibles, sino que tiene que ver con el ser, con la esencia del ser humano, y esta nueva propuesta de Deepak Chopra, este nuevo modelo del éxito, que nos acompaña a lo largo de todo el libro y seguramente en otras transmisiones. De hecho, el equipo de redes de La Alegría de Vivir en Plenitud hizo un reel donde hablamos sobre este tema de Chopra, y la verdad fue sorprendente porque ayer tenía ya 2.500 vistas este reel, lo cual quiere decir que hay temas que le están interesando muchísimo a nuestros seguidores. Y hablando de eso, permíteme, porque el tema que vamos a ver, uno de los temas que vamos a ver hoy en el capítulo 4 es muy interesante, efectivamente un poderoso llamado a la atención. Pero antes quiero recordar la dinámica, si alguien tiene quienes nos escuchan y nos hacen el favor de estar hoy en la noche con nosotros, tienen comentarios, preguntas, testimonios que quieran aportar, pues estamos atentos a las redes sociales, por supuesto, y vamos siguiendo la transmisión. Decía Omar, en el capítulo 4 dices esto concreto: dejar de beber o consumir no basta. Esto pues aplica llamando mucho la atención. ¿Por qué si uno pensara que quien tiene, digamos, un abuso del consumo de sustancias o bebidas alcohólicas, en este caso, u otras manifestaciones, pues uno pensaría que dejarlo, ya, ese es el asunto y la solución? Efectivamente, este es un tema buenísimo, tanto para alcohólicos, adictos, gente que tenga algún trastorno obsesivo compulsivo, pero también para otras personas desde otro enfoque. A veces pensamos que efectivamente el síntoma de mayor impacto, en este caso el consumo de alcohol, de drogas, de juego, de videojuegos, etc., es el problema mayor, y que una vez que el adicto deje de tener este consumo, la vida se va a arreglar de una manera mágica. O también hablo yo de las personas que están en un proceso terapéutico y que el cambiar ciertas actitudes les va a hacer mejores. Y no necesariamente, fíjate que en los procesos terapéuticos, un proceso terapéutico finalmente lo que quiere hacer es un cambio. A veces no solamente es la conducta, digamos, disfuncional la que hay que atacar, porque entonces dejar de beber, dejar de drogarse, dejar de apostar, dejar de ser infiel, dejar de ver pornografía, dejar de jugar videojuegos
o portarse bien va a hacer que la vida se te resuelva. Y la realidad de los hechos, amigas, amigos, con mucha pena les tengo que decir, no es así. Esa es apenas la punta del iceberg, porque debajo hay una gran cantidad de temas que se van a remover. Hay temas que tienen que ver con el sistema familiar, puede haber disfuncionalidad familiar, hay temas que tienen que ver con otros trastornos mentales duales paralelos, hay temas que tienen que ver con emociones profundas, muy arraigadas, y entonces, efectivamente, dejar de consumir o comenzar a portarse bien es apenas el inicio de un cambio verdadero. Y lo que se pretende, como dicen los alcohólicos anónimos o los narcóticos anónimos, es que además de dejar de beber para superar tu adicción, aspires a tener una vida útil y feliz. Y uno se preguntará, ¿qué es una vida útil y feliz? Y la semana pasada alguien preguntaba, tú preguntabas, en este esquema, ¿qué es el éxito? Yo te decía, estar en paz. Entonces, eventualmente lo tengo que decir, dejar de beber o de consumir no trae la paz en automático. Al contrario, los que padecen el síndrome de abstinencia, a veces las primeras semanas de dejar de fumar, dejar de comer compulsivamente, dejar de beber, te va a traer neurosis, te va a traer irritabilidad, te va a traer nervios, te va a sacudir completamente. Y ahí es donde algunos claudican y ven las recaídas. Entonces, dejar de beber, efectivamente, dejar de consumir, no basta. Eso es apenas el inicio de un largo proceso que hay que enfrentar. Es un proceso largo, efectivamente, y dices, no basta. ¿Por qué? Porque esto que nos explicas es una parte del proceso para encontrar cuál es, digamos, la raíz de toda la problemática y atacar precisamente hacia allá, ¿no? O sea, es por eso que en algunos momentos la persona que está en este proceso puede suceder que deja de beber, de consumir o deja esos hábitos y se sigue sintiendo mal. Se sigue sintiendo mal y, con mucho cariño también a los familiares, a veces sigue haciendo sentirse mal a los que están a su alrededor. Ahorita que hablabas, me vino a la mente una imagen. Cuando yo cumplí 15 años sin beber, yo pasaba por una crisis. La semana pasada hablé de algunas crisis personales que he tenido. Y un tío mío, hermano de mi madre, que fue de alguna manera quien ayudó mucho en mi proceso de recuperación, en paz descanse, falleció este año, Toño Rodríguez. Me acuerdo que yo estaba pasando una crisis, estaba viviendo en la Ciudad de México, y me dijo, vente, te voy a llevar a un grupo de alcohólicos anónimos a que des gracias por 15 años sin beber. Y fuimos a un grupo que, por cierto, tenía un nombre muy similar al del libro, Bandiza para Triunfar. Creo que se llamaba La Derrota del Triunfo, una cosa así. Fuimos a un grupo, di gracias, compartí. Y al final se me acerca un compañero y me dice, te voy a dar una sugerencia porque te acabo de escuchar. Llevo 28 años limpio de alcohol, llevo 28 años perteneciendo a Alcohólicos Anónimos y te puedo decir que la mayor parte de mi tiempo lo desperdicié sin querer crecer. ¿Qué hice? Tapé la botella, pero durante 27 años he sido un desastre en todos los demás aspectos de mi vida. Y entonces de repente vemos, sí, efectivamente dejó de beber. Pasa mucho en los grupos, y perdón si hay gente de los grupos que nos ven, los voy a balconear. Pasa mucho y a veces dicen, oye, pues ya va el grupo, ya no toma. ¿Pero qué crees? Ya trae novia o amante. O sea, se abren otras conductas con el pretexto de, es que a mí me dijeron que nomás dejara de consumir. No, señor, es deja de consumir y deja de llenar tus vacíos con otras cosas.
Y lo menciono en el capítulo, espero que lo estén leyendo. A veces hay gente tan neurótica o tan negativa que los ven en el grupo y dicen, oye, ya tienes cierto tiempo sin beber, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estás? Bien. Y les contestan, pues díselo a tu cara, porque tu cara trae completamente otra expresión. Entonces, efectivamente hay gente que deja de beber y, como dicen algunos, solamente tapa la botella, tapa el problema, pero incluso algunos agarran eso de pretexto y dicen, es que no tengo chamba, es que mi señora me mandó por un tubo, es que mis hijos no me hablan. Bueno, de ese tamaño debe haber sido la adicción, ¿verdad? Entonces dicen, ¿qué gano con dejar de beber? Mejor me voy a regresar a beber. Si como quiera perdí la familia, perdí el empleo, perdí el trabajo y no tengo nada, mejor me voy a regresar a beber. Y son trampas de la gente, o a consumir drogas. Son trampas de la gente que no quiere recuperarse, que no quiere hacerse responsable de su propia enfermedad. Entonces, había un padrino que cito mucho, que esta semana me mandó un mensaje a decirme que ya recibió sus libros. Tomás S. en alguna ocasión me dijo, mira, cuando dejas de beber es como cuando vas en un carro en el desierto y vas andando y si de repente lo frenas intempestivamente, vas a levantar una tolvanera increíble. Y esa tolvanera va a tardar en bajar la nube hasta que puedas ver nuevamente, aunque sea el desierto. Dice, es exactamente lo mismo que pasa cuando dejas de beber. Aquí es la pregunta, y me la hacía él. ¿Cuántos años bebiste? En mi caso, 17. ¿Y tú crees que en un año todo lo demás se va a arreglar? Deja que la arena tome sus causas. Entonces, a veces nos desesperamos porque dicen, es que ya no estoy bebiendo y sigue mi mala suerte y no me hablan y no tengo chamba. De eso se trata, rendirse para triunfar. Porque dejar de consumir es apenas el primer paso, porque lo que pretendemos es llegar a tener una vida útil y feliz. Así que si están en este proceso donde, híjole, mi marido o mi esposa o mi hijo o mi hija me trataba más dulce cuando bebía, a ver, denle chance. Estamos lidiando con una enfermedad que genera muchos trastornos. Si sigue un programa adecuado, eventualmente va a cambiar. Eventualmente vienen los cambios. Hay que trabajarle muy duro y hay que echarle muchas ganas. Pero los cambios no son de la noche a la mañana. Dejé de beber, dejé de consumir y mi vida por arte de magia se compuso toda. No, ahorita platicaba con un consultante. Los ludópatas pues, llegan con una gran cantidad de deudas económicas. A veces se tardan años en pagar sus deudas. Entonces, la vida sigue, hay que parar el consumo y hay que empezar a hacer pequeñas modificaciones en otros aspectos de nuestras vidas. Sí, seguir el proceso, efectivamente, para poder, digamos, ir consolidando un verdadero cambio. Bien, nos escriben de Los Ángeles, muchos saludos, muchas gracias, por supuesto nos ponemos en contacto contigo, gracias, lo vamos a estar atendiendo tu mensaje y pues invitamos a quienes nos escuchan a seguir participando acá con nosotros. Omar, quiero pasar al capítulo 5 y enfocarnos en esto que dices y que llama mucho la atención porque pues efectivamente es una frase que pertenece a una canción, pero que le das un sentido muy, muy, muy particular y que queremos que nos digas, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. ¿Cómo eran entonces? ¿Cómo son? Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son lo que yo creía. A veces son bien diferentes. Y en este capítulo, el capítulo 5, hablamos de duelos, de pérdidas, de cosas que de repente lo platicamos en la primera sesión. Pues hace 2 años y medio, nadie nos imaginamos que iba a haber una pandemia mundial que nos metiera a la casa. Y nadie ni siquiera imaginaba todo lo que esto podría traer como consecuencias. Entonces,
A veces uno piensa en la historia, lo decíamos ayer en Única, en voy a estudiar, me voy a titular, voy a tener novia, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener una casita feliz, voy a ser un trabajador exitoso, me voy a pensionar y me voy a retirar dándole de comer a mis mascotas. O el modelo que tú quieras tener, cada uno es personal. Pero de repente, ¿qué crees? Pues la novia te corta, o te expulsan de la escuela, o desarrollas una enfermedad como la adicción, ¿hola? O pasan cosas. Y como decíamos ahorita, dejar de vivir, dejar de consumir no basta. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando vienen conmigo les digo, a ver, me dicen, oye, ¿y ya nunca en la vida voy a beber? Le dije, bueno, o a drogarme, o a jugar, o a apostar. Pues no sé, esa es una decisión personal. Eso depende de tu proceso. Lo que dicen en algunos grupos, nosotros no te prometemos el cielo, pero sí te prometemos sacarte del infierno en el que vivías. Es decir, ya no vas a estar en el infierno en el que vivías. Bueno, eso no quiere decir que de aquí en adelante va a ser miel sobre hojuelas o que los caminos de la vida van a ser bien sencillos. No, hay altibajos, hay subidas, hay bajadas, hay pérdidas, hay fracasos, hay derrotas, hay enfermedades, hay adversidades. Entonces yo lo que les digo es, lo que vamos a hacer es aprender a vivir la vida como es, y siempre lo digo, la vida no es buena ni es mala, simplemente es y está pasando y tú decides qué hacer con lo que está pasando. Lo que vamos a hacer en un proceso de crecimiento personal como esto es aprender a vivir la vida como es, aceptarse, rendirse eventualmente, sin necesidad de drogarse, sin necesidad de beber, o sea, enfrentarla a colores sin necesidad de buscar esas salidas falsas que eventualmente teníamos. Hablas de pérdidas, Omar, y bueno, desde las primeras etapas del ser humano, efectivamente pensamos que la vida va a ser bella, ¿no? Y la vida va a ser como nosotros la tenemos planeada, como lo que decías ahorita. Pero hablando de pérdidas, para el ser humano, yo creo que una de las más fuertes, si no es que la más fuerte, es perder un ser afectivamente cercano. Y en el capítulo 5 hablas de la pérdida de tu madre. ¿Qué más situación en donde nos lleva hacia la profundidad del oscuro, de la tristeza, del dolor, que la pérdida de un ser tan cercano? Fíjate que sí, cuando terminé de escribir el primer libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, entre que terminé de escribirlo y publicarlo, falleció mi madre. Entonces mi madre ya no alcanzó ni siquiera a conocer el primer libro. Para mí fue un año complicado y efectivamente es una de las pérdidas. En el primer libro yo hablaba de otro tipo de pérdidas. Hablaba de un hijo que tengo, de mis 4 hijos, uno con el que tengo una situación que por diversas circunstancias ha sido diferente y que he tenido que distanciarme de él muchos años. Estar lejos de un hijo es un dolor fuerte. Y lo enfrenté sin drogas, y lo enfrenté sin alcohol, y lo enfrenté sin victimizarse. Hoy tengo una relación funcional a distancia con él, lo pongo en manos de Dios, solamente Dios sabe qué nos deparará a mi hijo Marcelo y a mí. En el caso de mi madre fallece y efectivamente, pues después de mis abuelos y después de algunos amigos cercanos, pues es la figura de mayor impacto en la vida del ser humano, la mamá. Sí. Y aunque mi madre ya tenía una enfermedad que venía arrastrando de 6 o 7 años y ella ya estaba cansada definitivamente, pues uno nunca está preparado 100%. Yo recuerdo ese 17 de junio que mi padre me habló en la mañana para decirme que mi madre había fallecido. El impacto fue demoledor, a pesar de que en el fondo sabíamos que ella ya quería descansar en paz. Y yo vivía en la ciudad de Puebla, tomé un avión, llegué al día siguiente y tuve la oportunidad de despedirme de mi madre. Regresando a la ciudad de Puebla, y es parte de esto, me dice un joven que yo tenía de
paciente en aquellos entonces me da el pésame, llega conmigo a consulta, ya regresando yo de los servicios funerales. Me dice, siento mucho la pérdida de tu mamá, ¿cómo estás? Etcétera. Un chavo de 21 años. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No te dieron ganas de beber? Y entonces yo le dije, a ver, mi madre sufrió mucho mi alcoholismo. ¿Tú crees que hubiera sido un buen homenaje que en el momento en que ella trasciende a la eternidad, yo hubiera celebrado con alcohol? Uno, beber no iba a devolverle la vida a mi mamá. Dos, no me iba a quitar el dolor. Y tres, realmente mi madre me vio al final, hasta el último día de su vida, en sobriedad, y así quiero permanecer. Pero me dice el chavo, bueno, ok, alcohol no, pero ¿no se te antojó, pues no sé, a lo mejor un toque de marihuana o alguna otra cosa? Le dije, a ver, yo soy adicto, tengo una enfermedad, soy especialista en adicciones, me dedico a esto. Evidentemente este tipo de situaciones pueden ser detonadores para que alguien tenga una recaída. Cuando estás ya tan consciente de tu enfermedad, dices, a ver, yo experimenté con la marihuana a los 20 años. En Alcohólicos Anónimos alguien me enseñó un refrán, que lo comparto ahora. Me decían, acuérdate que esto es para dejar de drogarse, dejar de consumir, dejar de estar mal, solo por hoy, pase lo que pase, nazca quien nazca, muérase quien se muera, haga frío, haga calor, esté solo, esté acompañado, gane, pierda dinero, hoy no voy a consumir. Es decir, me alegro de la vida de mis hijos y los disfruté, 3 de ellos los vine a hacer en sobriedad. Me dolió perder un gran amigo mío hace como 10 años. Me dolió perder a mi mamá. Pero pase lo que pase, yo hoy tengo la convicción de que no voy a beber. A ver, el próximo sábado se casa mi hijo. ¿Tú crees que yo, porque se casa mi hijo, voy a romper mi abstinencia? Ah, sí, ya se casa, entonces ya me curé o pido licencia y este sábado no me molesten, olvídense que soy alcohólico. Ni siquiera quiero pensar cómo se pondría el tema, terminaría mal. A eso me refiero cuando dices hay pérdidas o hay circunstancias, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Lo comenté la semana pasada, he pasado de divorcios, he pasado situaciones difíciles, profesionales. ¿Y de qué se trata? De estar tan convencido, no solo de dejar de consumir, sino aprender que la vida así es. La muerte finalmente es parte de la vida. Y entonces honremos los vivos a los muertos con esta vida útil y feliz a la que aspiramos tener con un cambio verdadero, no con un cambio de una actividad como es el consumo. Definitivamente nadie tenemos la vida comprada ni resuelta, ni, como decimos, tampoco será de color de rosa ni bella. ¿Qué pasa en estos procesos con las subidas y bajadas de la vida? ¿Qué hacer? Porque efectivamente dentro de nuestras programaciones, esto que tú dices, estaremos programados para normalmente pensar en claudicar. Y normalmente pensar en claudicar, inclusive de los esfuerzos para, dentro de este proceso, llegar al objetivo. Fíjate, me voy a permitir leer. Si escuchan a Mimi que está llorando es porque va llegando su humano preferido. Dice, página 46, nadie tenemos nuestra vida resuelta en ningún sentido. En ese caminar largo y sinuoso que nos tiene en constante proceso de cambio, en transiciones muchas veces incomprensibles que nos sacan de donde estamos, nos deshacen el rompecabezas cuando estábamos por terminarlo, nos revuelve sus piezas, nos genera incertidumbre y nos deja ver, y no nos deja ver siquiera con claridad hacia dónde nos está dirigiendo. Es en estos momentos en los que todos alguna vez hemos puesto nuestra fe a prueba. Hemos tenido que confiar y ser pacientes con el proceso
cooperar sin resistencia a donde la vida nos lleva y disfrutar al viaje. En otras palabras, flojitos y cooperando. A veces la vida no va a ser como yo quisiera. Lo menciono, en casi un cuarto de siglo que yo tengo en abstinencia, casi 25 años, que si Dios quiere cumplo en febrero, sin beber, ¿cuántas cosas imaginas que no han sido como yo quisiera? En otros capítulos más adelante vamos a platicar de otros temas también muy personales, que no nos queda más que rendirse y decir, en mi caso, pongo mi vida y voluntad al cuidado de Dios como yo creo en Él, flojito y cooperando, porque lo decíamos la semana pasada, si vas en contra de la corriente, vas a sufrir más. Mejor ríndete y di, no sé a dónde voy, pero confío en que voy a llegar a un mejor lugar si me dejo guiar. Y de eso es a lo que me refiero con los caminos de la vida no son como yo pensaba, y al contrario, mezclándolo con otra canción de los Beatles, a veces hay que pasar por un largo y sinuoso camino en busca de ¿qué? De lo que hablábamos la semana pasada, de esa paz con la que queremos vivir. ¿Qué es lo que te da la paz? Y aprender que la paz es una suma de momentos, independientemente de cómo estés. Yo he visto dentro de las clínicas, dentro de los grupos, en procesos terapéuticos, gente que pensabas que iba muy bien y de repente a los 10 años una tragedia sucedió, una recaída o recaídas emocionales. Cuando era yo muy nuevo en estas cosas, una persona que tenía cerca de 10 años de no beber y que aparentemente estaba bien, una situación financiera difícil, una situación familiar difícil, lo hizo tomar la decisión de suicidarse. Entonces, a eso me refiero y lo comentábamos ayer en Única. A veces es mejor tirar la toalla para salvar tu vida y entender que los caminos de la vida no son como yo pensaba y que los huevos no siempre son al gusto. A veces ya están hechos y hay que entrarle. Y aprender a vivir la vida a todo color sin necesidad de estar anestesiado, sin anestesias de ningún tipo. Sin anestesias de ningún tipo y precisamente en conciencia para dejar de confrontarse con la vida. Es más o menos la idea. Omar, la dejamos aquí el día de hoy y pues nos preparamos para la próxima semana vernos a la misma hora, a las 20 horas, el próximo jueves. Pues habiendo ya repasado el capítulo 6 y 7 sería, porque hoy vimos, digamos, ideas principales y digamos, algunas ideas que sacamos sobre el 4 y el 5. Entonces, semana que viene, 6 y 7 para platicar, para conversar de estos temas y conversarlo con ustedes que nos hacen falta. Fíjense, hoy ya nos metimos en terrenos fuertes, como sí, que dejar de beber no es suficiente, dejar de consumir no es suficiente, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. El próximo, yo le tengo mucho cariño a este capítulo, es el 6, acepto, luego existo. Y el 7, ese es imperdible, en busca del falso placer. Así que acompáñenos a seguir leyendo, hagan sus reflexiones. Magda, muchísimas gracias, aquí nos vemos la próxima semana. Al contrario, nos vemos para seguir en ese círculo de lectura de rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Gracias, pasen buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias.